Muy buenos días, mi nombre es Ramón Antonio Castillo Briones y curso la licenciatura en Derecho en la Universidad CNCI. En esta ocasión, en la materia de métodos alternos de solución de controversias, responderé una serie de preguntas donde explicaré los diversos temas estudiados a lo largo del curso. Empezaremos mencionando la diferencia entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Primero que nada, el sistema acusatorio es un sistema adversarial donde las partes se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, quien con base a las pruebas y argumentos decide si se condena o se absuelve al acusado. El sistema acusatorio se basa en la existencia necesaria de una parte acusatoria que ejerza la acción penal, distinta e independiente a la del juez. Dicho rol le corresponde al Ministerio Público. Asimismo, reconoce en el imputado su calidad de sujeto a quien le corresponde una serie de garantías penales de carácter legal y procesal, elementos que integran el debido proceso que constituye los límites en el acuerdo del Estado como un órgano castigador, y tiene como finalidad de esclarecer los hechos considerados como delito, procurar que el culpable no quede sin castigo o sanción y proteger la inocencia y reparar el daño de la víctima u ofendido del delito. A diferencia del sistema inquisitivo, que es el modelo procesal penal opuesto al acusatorio, este sistema tiene como carácter el de confusión de funciones, ausencia de imparcialidad judicial, ausencia de igualdad de armas, escrituralidad, ausencia de contradicción, reserva de presunción de culpabilidad, entre otros. Con el sistema inquisitivo, la carga de prueba corresponde al imputado o acusado y no al Ministerio Público. En otras palabras, el acusado debe de probar al juez su inocencia. Es un poquito ilógico. Esto en lugar de que la autoridad demuestre la culpabilidad del imputado, lo que dejaba en desventaja e indefenso al acusado, ya que en ocasiones no contaba con los recursos para demostrar que no era culpable y terminaba siendo condenado injustamente por delitos, obviamente, que no había cometido. En la reforma, bueno, ya asumiendo la segunda pregunta que dice, explica cuáles fueron las nuevas normativas que se agregaron a partir de la reforma constitucional del 2008 y la implementación del nuevo sistema judicial penal en México. Bueno, los artículos que se reformaron fue el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. La fracción 21, la fracción 23 del artículo 73, la fracción 7 del artículo 115, la fracción 13, del apartado B del artículo 123, y todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que quedará con el siguiente artículo 16. El Pleno aprobó instaurar la prisión preventiva a oficios o a delitos graves como el feminicidio, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y el huachicol. Con estas reformas pasamos de una metodología de expedientes a una metodología de audiencias, que es mucho más efectiva. Ahora existen mecanismos alternativos de solución de controversias, que es precisamente lo que estamos viendo en esta materia, y ahora se respeta el principio de presunción de inocencia, como lo mencioné antes. Ahora existe la figura del juez de control. Abordando la tercera pregunta, que dice así, ¿qué son las implicaciones subjetivas materiales e inmateriales? Bueno, las implicaciones subjetivas son aquellos aspectos internos de un sistema, tales como el propósito, el beneficio o las finalidades que son susceptibles al tacto, pero sí se pueden percibir. Las implicaciones objetivas son aspectos físicos que se perciben por, como dijimos, los diferentes sentidos, el tacto, la vista, como los objetos y las personas o las cosas. Ahora vamos a explicar los puntos que conforman el título primero. En el título primero, el legislador establece el objetivo y la finalidad, la implementación de los métodos alternos de solución de controversias, MASC, por sus siglas en español, así como la creación de su ley nacional, la cual manifiesta su artículo primero. Dice, las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y observancia general en todo el territorio nacional.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad proporcionar a través del diálogo la solución de las controversias que surjan entre los miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos en un hecho delictivo, mediante los procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Cabe señalar que dicha ley proporciona un glosario con la finalidad de comprender los términos que se van presentando en el estudio y la aplicación de la norma, tales como el acuerdo, solicitante, el requerido y el facilitador. ¿Ah? En el título segundo se van las disposiciones comunes. En este apartado, la ley de los derechos y obligaciones que tienen los intervinientes respecto al desarrollo de las MASC, como muestra, se presenta los siguientes características, los derechos y las obligaciones. ¿Sí? Viene lo que es la mediación, que es un proceso de voluntariedad realizado por las partes que lo solicitan, en el cual se establecen las posibles soluciones al problema planteado con la finalidad de alcanzar un acuerdo que permita satisfacer las necesidades y pretensiones de los involucrados. Esto con la ayuda de un facilitador, llamado también mediador, quien proporciona el diálogo entre las partes y el respeto mutuo entre estas. Después abordamos la siguiente pregunta, que dice: ¿qué son los facilitadores? Aunado a los títulos que presentamos anteriormente. El facilitador es el responsable de proporcionar la comunicación entre los intervinientes durante el proceso de solución de un problema. En un entorno neutral, marca la pauta de participación de cada una de las partes que desea exponer su versión del conflicto, controlando el hecho de que las emociones de los participantes no obstaculicen el proceso. Ese es el facilitador y su función. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que debe cumplir un facilitador? Bueno, según el artículo 51, son obligaciones del facilitador cumplir con la certificación en los términos de las disposiciones aplicables en esta ley, conducirse con respeto y respetando los derechos humanos, actuar con prontitud, profesionalismo, eficiencia, transparencia, en congruencia con los principios que rigen la presente ley y las disposiciones que a el efecto se establezcan. Actuar y vigilar que los mecanismos alternativos no se afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces, disposiciones de orden público o interés social. Abstenerse de fungir como testigos, representantes jurídicos o abogados de los asuntos relativos a los mecanismos alternativos en los que participen. Excusarse también es una obligación de intervenir en asuntos en los que se ve afectado su imparcialidad. Solicitar a los intervinientes la información necesaria para el cumplimiento eficaz de la función encomendada. Cerciorarse también de que los intervinientes comprenden el alcance del acuerdo, así como los derechos y obligaciones que de ésta se deriven. Verificar que los intervinientes participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de cualquier otra influencia que vicie su voluntad. Mantener el buen desarrollo de los mecanismos alternativos y solicitar el respeto de los intervinientes durante el desarrollo de los mismos. Asegurarse también de que los acuerdos a los que lleguen los intervinientes sean apegados a la legalidad. Abstenerse de coaccionar a los intervinientes para acudir, permanecer o retirarse del mecanismo de alternativo. Mantener la confidencialidad de la información a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones previstas por esta ley. Y por último, no ejercer la abogacía por sí o por interposición persona, salvo en causa propia de su cónyuge, concubina o concubinario, convivientes de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o se adapte o adoptados de sus adoptados. Las demás que señala la ley y las disposiciones reglamentarias en la materia, ¿sí? El incumplimiento de las disposiciones anteriores serán sancionados en los términos de la legislación. O sea que si no cumplen estas obligaciones, hay consecuencias. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco a la tutora Liliana González Guajardo por todo su conocimiento expuesto.
me pongo a sus órdenes. Gracias.